Bienvenidos al límite 7. La clase 7 de límites, vamos a seguir viendo las reglas que, bueno, vamos a repasar un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Regla 4, similar a la regla 3, es el famoso límite E. Esta es la forma general de la regla 4. También hay una forma general para la regla 3. El procedimiento algebraico es exactamente el mismo. Ya lo vimos en el ejercicio que desarrollamos. Este fue uno de los últimos ejercicios que hicimos la clase anterior. Y el procedimiento es lo mismo, es exactamente igual. O sea, la idea es llevar el ejercicio a la forma de la propiedad, 1 más algo elevado a la 1 sobre algo, donde ese algo es una función, ya sabemos que tiende a 0. O sea, este factor es lo mismo que este factor. Y esto se puede probar que en general es E. X tiende a, no necesariamente a 0, puede ser cualquier número. Y este es un ejemplo. Donde la idea es llevar este ejercicio a la forma de esta propiedad general. El 1 aparece, como aparece acá en la regla. Y lo restante, que sería el paréntesis, haría las veces de x cuadrado más 2x. Bueno, la idea es que este x cuadrado más 2x está acá abajo en el denominador, 1 sobre algo, como dice la regla. Si uno lo mete de prepo, pero las cosas de prepo no funcionan bien. O sea, de ponerlo de prepo significa ponerlo, pero después quitarlo multiplicándolo por lo mismo. Cosa de que si yo quiero simplificar así, puedo volver atrás. Porque si yo no lo multiplico es porque estoy cambiando, es decir, no lo multiplico por lo mismo, es que estoy cambiando estructuralmente la expresión del problema y lo estoy alterando, porque le estoy agregando un término que no estaba. Bueno, entonces uno hace esto, uno engloba lo que tiene que ver con el formato que tiene que ver con el límite E. Uno ya sabe que toda esta tortuga que hago es el límite E, por la forma que tiene la regla. Me queda E elevado a lo que está fuera de esta tortuga, E elevado a la 1 sobre x por x cuadrado más 2x. Y después hay que encargarse de resolver este límite que está acá abajo, que está acá en el exponente. Bueno, obviamente cálculo auxiliar, lo llevo acá abajo, calculo este límite que me quedó acá arriba, en el exponente, y ahora, cuando hago el límite a secas, x teniendo a 0, al reemplazar así a secas, me queda 0 sobre 0. El límite 0 sobre 0 dijimos que era una indeterminación. Indeterminación matemática porque no conozco el valor que me da. Ya habíamos hablado, ¿no? De eso, una indeterminación, algo que tiende a 0 arriba y algo que tiende a 0 abajo. No sé cómo me puede dar el cociente. Me puede dar, qué sé yo, me puede dar 1, 0, infinito, menos infinito, qué sé yo. O sea, dimos ejemplos numéricos. Si divido 0,001 dividido 0,001 me queda 1, pero si divido 0,001 dividido 0,000 con 5 ceros y el 1, estoy haciendo el cociente y si no me equivoco, eso va a dar 1000. Entonces, bueno, o sea, el cociente de dos cosas, de dos números que son muy próximos a 0, bueno, el cociente puede ser un número real, puede ser podría dar un número, podría dar 0, qué sé yo, podría dar 1, 3, lo que sea, puede dar un número estrepitosamente enorme o muy chiquito. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué pasaría cuando hacemos un 0 sobre 0 en límite. O sea, no tenemos idea. Podría dar cualquier cosa, podría dar 0, infinito, menos infinito, no sé. Entonces, por eso se le dice indeterminación. Y yo había dado, como lo estoy ahora pensando en voz alta, había dado en la clase pasada ejemplos numéricos, ¿no? Que pasaba cuando hacía el cociente de dos números, ¿no? Que eran muy próximos a 0. Bueno, el cociente puede dar un número finito, puede dar infinito, puede dar 0, menos infinito, puede dar cualquier cosa, qué sé yo. Por eso es indeterminado, porque no se sabe. Bueno, esto es una nueva indeterminación, 0 sobre 0, y es la que vamos a hablar hoy, precisamente en la próxima regla, que va a ser la regla 5. Bueno, esto sería como el principio de la regla 5. Este ejemplo sería como el ejemplo introductorio de esta regla 5 que vamos a comentar ahora. Y ahora que me queda 0 sobre 0 y me queda el cociente de dos polinomios, ¿no? X cuadrado más 2x, el grado de este polinomio es 2, acuérdense que el grado de la mayor potencia del polinomio, acá el grado de este polinomio es x,
este polinomio es x, el grado de este polinomio es 1, ¿no? Bueno, tengo el cociente de dos polinomios, y me quedó 0 sobre 0. Entonces, la regla 5, ya me estoy adelantando, va a decir que lo que tengo que hacer es factorizar el polinomio de arriba y factorizar el polinomio de abajo. Con los casos de factoreo que uno conoce, qué sé yo, sacar factor común, diferencia de cuadrado binomio, qué sé yo, trinomio cubo perfecto, binomio cubo perfecto, a veces se llama cuatrinomio cubo perfecto, bueno, no importa. Igualmente no vamos a utilizar esos casos de factoreo que utilizamos en el colegio, vamos a usar una regla mucho más rápida, versátil, y en general, que es la regla de Ruffini, porque cuando tenemos un polinomio podríamos decir, Ruffini lo podemos aplicar siempre, pero cuando, por ejemplo, tenemos un polinomio de grado mayor o igual que 2, podemos aplicar la regla de Ruffini. Y aplicando la regla de Ruffini podríamos factorizar el polinomio. En el caso de grado 2, que es una función cuadrática, hay una fórmula para factorizar la cuadrática. Una cuadrática en general de la forma ax cuadrado más bx más c. Uno lo que hace es se anticipa sacando las raíces de esa ecuación, x1 y x2, con esa fórmula famosa, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, esa la vimos siempre. Una vez que uno saca esas raíces, bueno, la cuadrática, que es de la forma ax cuadrado más bx más c, queda factorizada así. O sea, el ax cuadrado más bx más c va a ser igual a por, entre paréntesis, x menos x1 por x menos x2. Esa es la forma de factorizar una cuadrática. Y si es de grado mayor o igual a 3, aplicamos Ruffini y Choc. Bien. La cuestión es que ahora yo cuando mencione la regla 5 voy a poner esa receta. En el caso que el grado 2 aplica esa fórmula que dije, y si el grado mayor o igual a 3 aplicamos Ruffini, que nos va a garantizar la factorización de los polinomios. En este caso es fácil porque tengo x cuadrado más 2x sobre x, aplico el primer caso de factoreo que vimos en el colegio, sacar factor común, saco x factor común acá, y me queda, como saco factor común, x por x más 2. Esto de sacar factor común ya es de todos los días, lo hicimos en el ingreso, tiene que ser muy fácil. Porque bueno, esto es x cuadrado, es x por x, y esto es 2x. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común ambos términos? La x. Entonces saco x factor común. Y entre paréntesis, lo que me queda adentro. Si saqué una x de este término x cuadrado, me queda una sola x. Y si saqué una x de este segundo término, me queda el 2. Obviamente que si yo quiero verificar que la cosa está bien, aplico propiedad distributiva, o sea, x por x cuadrado, x por 2 es 2x, me queda lo mismo. Es una manera de verificar que la cosa está bien hecha. Una vez que verifico que saqué bien un factor común, el hecho de haber sacado x factor común significa llevar esta expresión a la mínima, digamos, llevar este resultado a la mínima expresión, porque al sacar x factor común simplifico esta x con esta x, bueno, me queda 1. Supone que x es distinto de 0, ¿no? Porque x está tendiendo a 0, no es que x vale 0. X tiende a 0 significa que x va a ser siempre distinto de 0, por lo tanto puedo simplificar esta x con esta x, me queda 1, me queda x más 2, y cuando x tiende a 0, solamente lo que hay que hacer es reemplazar x por 0, me queda 0 más 2 igual a 2. Listo. Entonces yo ya resolví con la regla 5, que ahora voy a escribir, de límite, factorizando obviamente el numerador en este caso, sacando el factor común, resolví el exponente, esto de acá, y este exponente vale 2. O sea, cuando vuelvo atrás, me va a quedar e al cuadrado, que es el resultado final del problema. Bueno, solamente reemplazamos la regla 4, si no ya tenemos la introducción a la regla 5, habiendo calculado el límite de este exponente. Bueno, ahora sí, directamente, después de haber hecho el repaso, vamos a la regla 5. La regla 5 va a decir así, ya lo dije, lo pensamos en voz alta con este ejemplo, con este mínimo ejemplo, vamos a hacer más ejemplos.
La regla 5 dice que cuando hago el límite, cuando x tiende a un número de un cociente de polinomios, y ese límite a secas me da 0 sobre 0, o sea, me conduce a la indeterminación 0 sobre 0, lo que hay que hacer es factorizar el polinomio que está en el numerador y el polinomio que está en el denominador. Hay que factorizarlo. Con los casos de factorio que conozco en el colegio, por ejemplo, sacar factor común, como en este caso, diferencia de cuadrado, cuadrado de binomio, cubo de binomio, bueno, diferencias de potencias de igual grado, pero en el colegio me han dado como 5 o 6 casos de factoreo, pero vamos a resumir la cosa. Los casos de factoreo son sacar factor común, diferencia de cuadrado, y después, cuando aparece un polinomio de grado 2, aplico la fórmula que dije de la factorización de la cuadrática, y si me aparece de grado 3, aplico el Ruffini y factorizo el polinomio. Punto, nada más. Así vamos resumiendo todos los casos de factorización que vimos en el colegio. Así que bueno, no hay que hacerse tanto, digamos, tanta rosca cuando uno tiene que resolver un límite, ¿no? Un cociente de polinomios, y ese cociente, digamos, el límite cuando x tiende a un número, de un cociente de polinomios, ese límite me da 0 sobre 0, bueno, entonces esa indeterminación me está anunciando que para poder resolver ese límite tengo que factorizar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, con los casos de factorio que mencioné. Sacar factor común, diferencia de cuadrado, cuando es de grado 2, la factorización de la cuadrática, que mencioné, ahora lo voy a escribir, y si es de grado mayor o igual a 3, Ruffini. Nada. Entonces, bueno, vamos a la regla 5. Todavía falta. Ahí se ve. Sí. Regla 5. Regla 5, bueno, ya la dije un montón de veces. Si se ve bien ahí, mejor. Si tengo espacio. Sí, se ve bien. Eso. Hago el límite cuando x tiende a A. A es un número real cualquiera, no importa. 0, 1, menos 1, 2, lo que sea. De un cociente de polinomios, P y Q, ¿no? Uno suele llamar P y Q siempre a los polinomios. Y esto a secas me queda 0 sobre 0. O sea, me queda una indeterminación. No sé cómo sería chiquitito. Me queda una indeterminación, como ya dijimos, esto es una indeterminación. Bueno, como es una indeterminación, entonces, como para poder resolver tácitamente ese límite, o sea, algebraicamente, lo que tenemos que hacer es esto de que mencionamos de la factorización. Entonces, factorizar los polinomios P y Q cuando sea conveniente. Cuando sea conveniente. O sea, por ejemplo, acá, en este ejercicio que hicimos recién, a la x no la voy a factorizar, no se puede factorizar. Pero sí el x cuadrado más 2x, sí, sacando x factor común. Esto de factorizar lo voy a subrayar. Y bueno, los casos de factoreo son factorización, entonces pongo casos de factoreo. Primero, sacar el factor común. Bueno, en realidad sacar factor común, se supone. Queda muy grosero poner factor común, sacar factor común. Factor común, como lo hicimos acá, sacamos x factor común. Lo primero que uno tiene es fijarse si uno puede sacar factor común. 2, diferencia de cuadrados. Bueno, esta es fácil, ¿no? O sea, la diferencia de cuadrados, sabíamos muy bien que era así. X al cuadrado menos a al cuadrado, se puede poner como x menos a por x más a. Esto es re simple, ya lo hicimos muchas veces en la vida,
Pero si uno quiere verificar, podría distribuir así. Aplicando la propiedad distributiva, sabemos que, bueno, propiedad distributiva no, del axioma de distributividad, porque no es una propiedad, pero si hacemos distributiva, sabemos que el producto es distributivo respecto de la suma y de la resta. Así que si uno hace bien distributiva, si después suma los 4 términos correctamente, me va a quedar x cuadrado menos a cuadrado. Es una forma de verificar que está bien. Igualmente uno se acuerda de la fórmula estúpida de esta, pero en realidad si uno quiere probarla, ya lo hice en otros videos, distribuye x por x cuadrado, más x por a, que es lo mismo que poner a por x por la propiedad conmutativa, que no es una propiedad, es un axioma de conmutatividad. Después menos a por x, y menos por más menos a cuadrado. Cuando uno suma los 4 términos, se van a ir el a por x, va a quedar menos a por x más a por x. Entonces se simplifica, se suprime y me queda x cuadrado menos a cuadrado. Es una forma de verificar de que está bien, de que x cuadrado menos a cuadrado está bien factorizado. Lo digo al pasar, pero esto ya lo hice y lo mencioné muchas veces. Y lo segundo sería, bueno, tercero, factorización de cuadrática. A ver, ¿qué es la factorización de cuadrática? A ver, esto dice así, si yo tengo una cuadrática, ax cuadrado más bx más c, esto es a por, lo vimos alguna vez, a por x menos x1 por x menos x2. Se supone que x1 y x2 son las raíces de la cuadrática. O sea, x1 y x2, ya saben por la fórmula, menos b más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esta es la típica, digamos, fórmula de las raíces de la cuadrática. Y una vez que ustedes sacan las raíces, bueno, reemplazan acá en x1 y en x2, y ya queda automáticamente factorizada la cuadrática. No hay que olvidarse de este factor a que multiplica x cuadrado que aparece acá también. Pero una vez que ponen eso, ya está factorizado. Así se factoriza la cuadrática, con esa fórmula. Obviamente esa fórmula tiene una demostración, no sale de balde, pero no voy a hacer la demostración de esa fórmula ahora, en un momento sí, se la voy a mostrar. Me encanta hacer las demostraciones de estos teoremas, de estas fórmulas, pero a la hora de hacer el ejercicio ustedes en el examen no les van a pedir nunca jamás demostrar esa fórmula. Así que bueno, la tienen que saber usar, eso sí. Y cuarto caso de factorización para polinomios de grado mayor o igual a 3, Ruffini. Esto ya lo vamos a ver como un ejemplo. Ruffini lo han aplicado en el ingreso para factorizar polinomios, si es que lo vieron. Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a hacer igual, porque voy a agarrar un ejercicio de parcial que les tomé, que es de la facultad de ustedes, así que lo vamos a sacar de ahí. O sea, factorización, vamos a poner factorización de polinomios de grado mayor o igual a 3 Ruffini. Entonces, aplicar Ruffini. ¿Alguien se acuerda de Ruffini o no? Sí, ¿Se acuerdan de Ruffini? Bueno, sí. Ruffini, fundamental para poder factorizar polinomios. De grado igual a 2 también factoriza, pero como para grado igual a 2 es la función cuadrática acá tenemos la factorización de la cuadrática, no hace falta mencionarla, pero también Ruffini podría utilizarla cuando el grado es igual a 2. Pasa que cuando el grado es igual a 2 es fácil usar esa fórmula, pero para mayor igual a 3 utilizo nuestro amigo Ruffini, que lo hemos utilizado en el ingreso para factorizar polinomios. Esos son los 4 casos, vamos a mencionar, de factoreo elementales, como para poder lograr resolver límites de cocientes de polinomio cuando me queda una indeterminación 0 sobre 0. El primer caso, bueno, este fue el preludio,
Este es el preludio de la regla 5, que fue lo que llegamos a dar la clase al final de la clase pasada y a repasar al principio de esta clase. Límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado más 2x sobre x, bueno, me queda 0 sobre 0, es un cociente de polinomios. Obviamente que x no lo puedo factorizar, pero sí puedo factorizar este de arriba, y al factorizar simplifico, y sale al toque el límite. Ese es el primer ejemplo, sería este, que repasamos hoy, de la clase pasada al final. Bueno, listo. Así que como primer ejemplo, este. Solamente voy a borrar esto de acá arriba para hacer otro. Todavía tenemos tiempo. Ahora voy a hacer otro. El primer ejemplo es este último que vimos en la clase pasada. Quedo acá abajo, lo voy a poner como primer ejemplo. Lo dejo ahí, anotado. Vamos. Ya está. Primer ejemplo, este. Ejemplo 1. Este es el ejemplo 1 del primer caso, podríamos decir, ¿no? Ejemplo del primer caso. Vamos a ponerlo así, así se sabe que tiene que ver con el primer caso de sacar factor común. Vamos a hacer ejemplo del caso 2. El 2 es diferencia de cuadrado. Tengo que dar un ejemplo de un límite. A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, yo hago límite a secas, reemplazo. Queda 2 al cuadrado menos 4. Si cuando digo a secas es reemplazar a lo bruto, ¿no? El 2. Ya sé que es una brutalidad porque dividir por 0 no se puede, pero en cuestiones de límite tiene un sentido. Tiene un sentido que es la indeterminación, y la idea es resolver la indeterminación. 2 al cuadrado es 4, o sea, esto me queda 4 menos 4 sobre 2 menos 2. O sea, esto es 0 sobre 0, es una indeterminación matemática desde el punto de vista del límite. Entonces, bueno, esto me está advirtiendo de que regla 5. Cociente de polinomio me da que a 0 sobre 0, tengo que aplicar algunos casos de estos casos de factoreo que mencioné, que son 4. En todo caso va a ser diferencia de cuadrado. ¿Por qué diferencia de cuadrado? No es porque si también puse ejemplo 2 porque tiene que ver con diferencia de cuadrado, pero no me van a decir en el examen qué método aplicar o qué aplicar. Me tengo que averiguar yo, por eso doy este tipo de reglas para saber guiarme según el formato de la función, qué es lo que tengo que hacer algebraicamente como para poder resolver el límite. Entonces, bueno, acá la diferencia de cuadrado está acá arriba, x cuadrado menos 4. Yo sé que el 4 se puede poner como 2 al cuadrado, entonces lo pongo así. Y eso es una diferencia de cuadrado. Esto de acá es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? La palabra lo dice, de cuadrados, porque esta x está elevado al cuadrado y este 2 está elevado al cuadrado y hay una diferencia, una resta. Por eso se dice diferencia de cuadrados. Entonces me queda así, límite cuando x tiende a 2. Y acá aplico x cuadrado menos a cuadrado es x menos a por x más a. Ese chiste lo conozco. Lo usamos muchas veces en la vida. Y ahí quedó factorizado el numerador. Abajo no tengo que factorizar nada porque quedó de x menos 2, ¿no? Por eso acá dice convenientemente, ¿no? O sea, convenientemente acá no me está diciendo que, bueno, x menos 2 no lo tengo que factorizar. Acá sí, acá arriba sí que es una diferencia de cuadrado. Se me quedó así. Y a la hora de reducir a la mínima expresión me estoy dando cuenta que puedo simplificar esto con esto. X menos 2 con x menos 2. Me queda así el límite. Cuando reemplazo por 2 me queda 2 más 2, 4. Y eso es el resultado. Una pavada. Vamos a un ejemplo. Bueno, otro ejemplo.
Bien. Bueno, sencillamente no tiene mayores dificultades. Podría suceder otras cosas también. Dentro del mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tuviese... A ver, vamos a hacerlo rápido. Es otro ejemplo. Digamos, podríamos decir este ejemplo A y ejemplo B del mismo ejemplo 2 que tiene que ver con la diferencia de cuadrados, ¿no? Por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a 2. Tenemos tiempo, sí. De x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, es obvio de que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, reemplazamos a seca y si nos va a quedar 0 sobre 0. Voy a borrar acá abajo, porque ya necesito espacio, total queda en el video. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, reemplazar por 2 a secas. Bueno, el reemplazo por 2 a secas significa a lo bruto 2 más 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Está bien, esto queda 4 y acá me queda, a ver. No, perdón, acá me equivoqué. El ejemplo, perdón, x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Porque si no, no me va a quedar 0 sobre 0. Ahora van a ver, reemplazo por 2, queda 2 menos 2 es 0. Y acá queda 4 menos 4, porque esto es 4. 4 menos 4 es 0, me queda una indeterminación. Si hubiese puesto más 2, me hubiese quedado 2 más 2, 4. 4 dividido 0 me hubiese quedado. Y si me hubiese quedado 4 dividido 0, habíamos visto ayer el tema de límites laterales. Límites laterales. Como me queda 4 sobre 0, un número dividido 0, ese número tiene que ser distinto de 0, claro. Eso podría llegar a dar el límite más o menos infinito, y tengo que hacer límites laterales. En este caso no. Me queda 0 sobre 0. Entonces, después vamos a ver, una vez que aplique en este caso la diferencia de cuadrado y simplifique toda la mínima expresión, vamos a ver si por ahí después llego a lo mismo, a un número sobre 0, si llego a algo así, una cosa, número sobre 0, si al aplicar la diferencia de cuadrado, reducir a la mínima expresión, simplificar todo y qué sé yo, me queda al final del problema un número sobre 0, seguramente, bueno, tendré que aplicar lo de los límites laterales, ¿no? Como mencionamos en la clase pasada. Pero primero hay que aplicar la diferencia de cuadrado. Entonces, bueno, acá aplico diferencia de cuadrado. Queda x menos 2. Abajo queda, bueno, yo ya sé que esto es x cuadrado menos 2 al cuadrado. Esto es diferencia de cuadrados. O sea, esto es diferencia de cuadrados. No hace falta mencionarlo, pero lo pongo igual. Va a quedar x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2. Acá simplifico. Bueno, me queda límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2. Bueno, vamos a ponerlo mejor. Bueno, termino la cuenta, me queda 2 más 2, un cuarto. Ahí está, un cuarto. Listo. Un ejemplo más de lo mismo. Ok. Bueno, vamos a ver, queda tiempo para ver el caso de factorización de una cuadrática. Vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. No.
Yo ya borro acá y vamos a hacer un ejemplo para el caso 3 de factorización de cuadrados. Es simple. Y en el próximo video que viene a continuación, voy a hacer el de Ruffini tomando el ejemplo que les tomé del examen, del mismo examen que tomaron en la facultad, de ese ejercicio de parcial que bueno, les tomé el otro día, y que bueno, vamos a hacer eso. Creo que me queda tiempo, 8 minutos. Espero que sí, me quede tiempo. Ejemplo 3. Espero que tener el tiempo suficiente. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x 2 por 2 por 0, ¿no? Más 2. Ay, puse más 2, más 2. Inventando el problema. Sobre x menos 2. Bueno, ahí está. Reemplazo a secas, a lo bruto, 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 2, sobre 2 menos 2, hago la cuenta. Esto es 4 menos 6 más 2, sobre 2 menos 2. Si hago esta cuenta, menos 4 menos 6 es menos 2, menos 2 más 2 es 0, 2 menos 2 es 0. Entonces, esto es 0 sobre 0, esto es indeterminación. Listo, tengo que aplicar un caso de factoreo. ¿Qué caso de factoreo tengo que aplicar? Bueno, como tengo acá una cuadrática, una función cuadrática, tengo que aplicar factorización de cuadrática, aplicar esta fórmula que está acá abajo, sacando previamente las raíces. Igual a 0, saco las raíces. Menos b más menos. Esto lo tenemos que ya saber aplicar. Menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. El a vale 1, ¿no? Obviamente no aparece, pero sería el 1. O sea, a vale 1, b vale menos 3, hay que saberlos elegir, y c vale 2. Bueno, cuando hacemos una cuenta, quedar 3 más menos 3 al cuadrado es 9, 9 y 4 por 2, 8, todo dividido 2, entonces me quedan las dos raíces. ¿Qué dos raíces me quedan? 3 más menos raíz de 1 sobre 2. Entonces me queda 3 más menos 1 sobre 2, raíz de 1 es 1, me quedan las dos raíces, x1 va a ser 3 más 1 sobre 2, es 2. Y la otra 2, x2 es 3 menos 1 sobre 2, es 2 sobre 2, es 1. ¿Se ve? Sí. Yo tengo las dos raíces, y lo que tengo que hacer es factorizar con esta fórmula que está acá abajo. Ax cuadrado más x más c es a por x menos x1 por x menos x2. Entonces utilizo esta propiedad y me va a quedar así. X cuadrado menos 3x más 2 igual a 1, porque acá hay un 1, adelante del x cuadrado, 1 por x menos 2, que es x1, por x menos x1, x2, que es 1. Ahí está factorizado. Una vez que factoricé, entonces puedo resolver el límite. Me queda el límite, cuando x tiende a 2, donde dice x cuadrado menos 3x más 2, lógicamente voy a reemplazarlo por su factorización, o sea, x menos 2 por x menos 1, dividido x menos 2. Obviamente que acá el 1 no lo pongo porque 1 por algo es lo mismo, así que no tiene sentido. Y una vez que factoricé arriba, puedo reducir toda la misma expresión simplificando esto con esto, queda 1, queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. O sea, esto evidentemente es 2 menos 1, es 1. Y ahí resolver el problema. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Es una fórmula, ¿no? Pero bueno, faltan menos de 3 minutos para terminar. Y ahora vuelvo a dar cámara. Y ahora seguimos con límite 8. Así que bueno, en el próximo video me va a faltar dar un ejemplo del cuarto caso
que es donde vamos a tener que aplicar la factorización de un polinomio de grado mayor o igual a 3, que es aplicar Ruffini. Sí. Y voy a utilizar un ejercicio que se tomó en un examen, en un parcial. Así que bueno, nos vemos en límites 8. Así que, bárbaro, nos vemos. Saludos, chau, chau.